El Mar del Norte en marzo era tan frío que incluso el metal parecía temblar. Las olas negras y densas golpeaban el casco de la Aegir como manos que intentaban golpear lentamente sobre la cubierta de acero, de manera constante, persistente. Helena Bolden estaba sentada en la cabina de mando, con los auriculares firmemente puestos, los ojos fijos en la pantalla del sonar. Toda la habitación estaba iluminada débilmente por luces fluorescentes verdes, reflejándose en su rostro con la luz mortecina del océano profundo. Su trabajo consistía en escuchar el océano, esos sonidos que la mayoría de los humanos ignoran. Pero esa noche, en las coordenadas 60 grados 46, N 4 grados 46, E, escuchó algo imposible. No era el canto de las ballenas. No era el golpe del casco contra rocas submarinas. Era el sonido del metal golpeando metal. 3 golpes, espaciados, graves, fríos. Helena inclinó la cabeza, observando la onda parpadeante en la pantalla. Cada golpe aparecía como un latido, débil, intermitente, pero constante. Rebobinó el registro, amplificó la señal, y entonces comprendió, la secuencia seguía un patrón. Puntos y rayas. Morse. La señal provenía de más de 150 metros de profundidad, donde no había nada excepto el submarino alemán U-864, hundido durante la Segunda Guerra Mundial, junto con 65 toneladas de mercurio tóxico y toda su tripulación. Cada sonido se escuchaba con claridad aterradora. No era un eco natural. Era una señal de socorro repetida, como una mano golpeando un ataúd de acero desde el otro lado de la historia. Murmuró mentalmente la traducción. Cada carácter aparecía en su mente, claro como un grabado. O, F, F off. Apágalo. Helena tragó saliva. Se volvió hacia el jefe de ingenieros, pero él estaba dormido. Solo quedaban ella y el sonido repetido, exacto, sin perder un ritmo. De repente, todo el sistema de sonar parpadeó. La señal cambió, convirtiéndose en una secuencia diferente, más larga, más desesperada. S. O. S. Helena se apartó de la silla, abrazando los auriculares, pálida. En la pantalla, la frecuencia mostraba 8,41 MHz. Había revisado documentos antiguos. Era la frecuencia personal del capitán Wilhelm Schneider, comandante del U-864, quien envió el último mensaje antes de que el submarino fuera hundido el 9 de febrero de 1945. Y ahora, 80 años después, la señal resonaba de nuevo, débil, persistente, como un recordatorio de que algunas almas nunca abandonan realmente el mar. Si estás escuchando este audio, cierra los ojos un momento. En medio de esa agua negra y profunda, alguien todavía golpea 3 veces sobre el acero frío, esperando que alguien le escuche. No lo apague. Apoya el canal, para que cada vez que esta historia resuene, las almas olvidadas en alta mar vivan un segundo más en nuestra memoria. Porque a veces, lo único que puede salvar el pasado, es que alguien se tome el tiempo de escucharlo. Esa noche, el mar de Noruega estaba tan frío que parecía que el tiempo también se había congelado. Helena Bolden estaba sentada en la cabina de mando de la Aegir, con los ojos fijos en el sonar verde. Las ondas eléctricas recorrían cada fila, como el pulso del océano. Y entonces, entre ese mapa sonoro silencioso, apareció. Toc, toc, toc. Très golpe, uniforme, grave y espeluznantement preciso. Pensó que había oído mal. Pero el sistema seguía registrando. Las ondas formaban una extraña letra W. Amplió la imagen y analizó la frecuencia. La señal provenía de 150 metros de profundidad, justo en las coordenadas del submarino alemán U-864, hundido en 1945 mientras transportaba carga secreta hacia Japón. Susurró, no puede ser, 79 años ya. El generador de ruido volvió a vibrar. 3 golpes más claros. Era como si alguien estuviera allí abajo, golpeando el metal, esperando pacientemente una respuesta. Helena no creía en lo sobrenatural, pero aquel sonido no se parecía a ninguna señal natural. Abrió el software de decodificación Morse e ingresó la secuencia. En la pantalla apareció la palabra Tau. En alemán significa barco o tu barco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Revisó los archivos de señales antiguas de los aliados. Y entonces, en la esquina inferior de la pantalla, apareció una nota. 9 de febrero de 1945, el U-864 perdió contacto tras enviar 3 golpes extraños. La última frase del registro, no es el oleaje, es un golpe.
Elena se quitó lentamente los auriculares, mirando por la ventana. El mar afuera estaba negro como la tinta, las olas reflejaban la luz blanca, fría. El viento rugía en la cubierta, pero en su cabeza podía escuchar esos mismos 3 golpes, lejanos, repetitivos. Toc, toc, toc. A la mañana siguiente, llamó al equipo técnico para revisar. Ellos pensaban que la señal era solo interferencia magnética del casco de metal en el fondo. Pero Elena no lo creía. Había trabajado con sonar por más de 10 años. La interferencia nunca tenía un ritmo tan regular. Y especialmente, nunca se repetía en ciclos exactos de 3 golpes cada 8 segundos. Un joven buzo bromeó: si escuchas los golpes, seguro que los alemanes todavía están tocando la puerta para subir. Nadie se rió. La segunda noche, se quedó sola de guardia. En la pantalla sonar, el fondo aparecía como una larga cicatriz, la silueta del submarino todavía intacta. Elena tocó suavemente el vidrio. U-864, murmuró. ¿Qué están tratando de decir? Y entonces, como respondiendo, la señal volvió a sonar. No solo 3 golpes, sino una secuencia larga, clara, cada sonido como si alguien golpeara con uñas sobre el acero. Temblando, introdujo la señal Morse en el traductor. La pantalla mostró palabras fragmentadas. No. Silencio. Se desplomó en la silla. El sonar parpadeaba, la intensidad del sonido aumentaba. Una serie de ondas descendió por la frecuencia, como respiración, seguida de un golpe fuerte que hizo vibrar el vidrio. Tomó los auriculares con urgencia. Entre las ondas distorsionadas, escuchó una voz humana, difusa, fragmentada, pero claramente masculina, hablando en alemán. Wilhelm Schneider, reportando. U-864. Su corazón se aceleró. Ese nombre era el capitán comandante del submarino, registrado como muerto en la explosión de un torpedo en 1945. Abrió el archivo y encontró el diario que se recuperó tras la guerra. El barco respira. Alguien golpea desde dentro. Si alguien escucha, por favor, responde. Elena no sabía por qué sus lágrimas caían. Solo se quedó allí, en la cabina helada, escuchando los 3 golpes consecutivos, como el latido de un alma atrapada durante 8 décadas. La señal se detuvo abruptamente a las 3:17. Se quedó horas en silencio, viendo cómo las ondas del sonar se aplanaban. Al levantarse para salir de la cabina, notó que sus manos estaban heladas. Y junto a la ventana, había un charco de agua en forma de círculo, como la huella de una mano mojada, 3 dedos claramente marcados. No sabía desde cuándo había cesado el viento. El mar estaba tan calmado que podía escuchar su propio corazón. Y en ese silencio, Elena comprendió: hay sonidos que nunca desaparecen, solo esperan a alguien lo suficientemente valiente para escucharlos de nuevo. Al apagar las luces y salir de la cabina, el sonar seguía en modo espera. En la pantalla oscura, la onda verde parpadeó, 3 pequeños golpes. Toc, toc, toc. Y acto seguido, el sistema registró una nueva señal. Cuando se descodificó, contenía solo una palabra: Elena. A la mañana siguiente, el mar de Noruega estaba tan frío que cada gota de rocío parecía un fragmento de vidrio. El Aegir permanecía anclado en la superficie gris plateada, rodeado únicamente por niebla y algunas gaviotas desorientadas. Elena estaba de pie en la cubierta, el viento golpeándole la cara. Observaba la pantalla de sonar portátil que barría la posición del submarino alemán hundido hace casi 8 décadas. Cada vez que la onda pasaba por esa coordenada, la señal parpadeaba, un destello fino, como un suspiro. «Aún está ahí», susurró. El equipo de buzos noruegos y 2 especialistas alemanes descendieron por la cubierta, revisando los tanques de oxígeno y el medidor de campo magnético. Hablaban de manera seca, sonriendo poco, porque todos habían oído la historia de la noche anterior. La señal de 3 golpes provenía de 150 metros de profundidad. Nadie se atrevía a bromear sobre eso. Elena dio la orden: bajen siguiendo el cable guía, mantengan comunicación por el canal 3. Si escuchan algún ruido, graben todo. 4 personas se sumergieron. Burbujas blancas surgieron y se disolvieron rápidamente en la superficie. En la pantalla de monitoreo, la señal vital de cada uno fluctuaba uniformemente. Desde el fondo, los sonidos se elevaban, el traqueteo del metal, las olas golpeando el casco, y luego, un largo silencio. Profundidad 120 metros. La voz del líder de buzo sonó, entrecortada por la radio.
Lo veo, el casco del U-864, partido en dos. Elena apretó el pasamanos. ¿Alguna señal de emisión? No, espera, escucho algo. El silbido del viento pasó por el micrófono y luego cesó. Entonces, 3 golpes resonaron, claros, inconfundibles. Toc, toc, toc. Toda la cabina quedó en silencio. Otro buzo susurró. No, no somos nosotros. Elena corrió al micrófono. Abran todos los canales. Todo grabar, repito, grabar. En los auriculares, los golpes continuaban, mezclados con respiración pesada y el chapoteo del agua. Una voz alemana distorsionada surgió del registro. Nicht öffnen. No abrir. Luego la señal desapareció. En la pantalla, el ritmo cardíaco de un buzo de repente se volvió errático, luego recto. Elena gritó, ¿quién perdió contacto? 10V3. Sin respuesta. Sin señal de video. Miró la cámara auxiliar. Solo se veía la luz de la linterna parpadeando y fragmentos de metal flotando entre el agua como cenizas. Algo pasó frente al lente, borroso, largo, como un brazo golpeando el casco. Apretó el micrófono. Diver 3, responda ahora. No hubo respuesta. Solo un sonido agudo prolongado, y luego silencio. 2 horas después, el equipo rescató a los 3 restantes. No dijeron nada, sus ojos vacíos. Uno, temblando, se quitó la máscara y dijo entre respiraciones entrecortadas. Dentro del submarino, hay luz. Elena interrumpió. ¿Luz? ¿Suya? No d'entre. Desde la cabina de mando. Como si alguien todavía estuviera esperando. Alzó la vista hacia el mar, con mirada perdida. Y escuché golpes. Como alguien enterrado vivo. Elena permaneció inmóvil durante mucho tiempo. A lo lejos, la superficie seguía inquietantemente tranquila, pero en su mente, los golpes continuaban, constantes, pacientes, como un latido que se niega a detenerse. Al caer la tarde, abrió el archivo de audio y subió el volumen. Entre el ruido de las olas y los compresores, hubo una pausa muy breve, y luego el metal resonó claramente. Toc, toc, toc. Después, un sonido más débil, como un susurro muy cerca del micrófono. Elena. Saltó, levantando la cabeza. Pero en la cabina solo estaba ella y la luz amarilla tenue. En la pantalla del sonar, alrededor del casco apareció un pequeño punto luminoso, una débil fuente de radiación, expandiéndose como un rastro plateado en el agua. Elena lo observó fijamente, con los ojos húmedos. Susurró, como respondiendo a alguien muy lejos. Te escucho. 9 de febrero de 1945. El Mar del Norte se agitaba como una bestia a punto de enloquecer. Dentro del submarino U-864, todo vibraba violentamente. Las luces rojas parpadeaban sin cesar, los manómetros giraban alocadamente. Explosiones retumbaban a lo lejos, mezclándose con el chirrido del metal comprimido bajo la presión del agua profunda. Torpedo. Gritó el teniente, desde el suroeste. El capitán Wilhelm Schneider se lanzó al tablero de control, los brazos temblando con la sangre que corría de su frente al cuello. El olor a aceite quemado y mercurio llenaba el aire, tan denso que respirar ardía. Bajen a más de 100 metros. El motor rugió, pero la popa ya estaba destrozada. La presión del agua se filtraba, fría como agujas. Un joven oficial fue succionado en un instante, sin tiempo ni para gritar. Schneider cayó, golpeando la cabeza contra el tablero. Todo se inclinaba. Sus oídos zumbaban. Solo escuchaba el golpe del metal. Toc, toc, toc. Constante, distante, como si alguien marcara el ritmo cardíaco del propio submarino. No es el agua, pensó. Es un llamado de auxilio. La sangre manchaba su pequeño cuaderno, su diario personal. La última página estaba borrosa, pero Schneider intentó escribir, con la mano temblando. Si alguien encuentra esto, díganle a mi hijo que, no huí. Solo quería alejar este mundo de la guerra. Se detuvo y miró a su alrededor. El mercurio se filtraba de los barriles, brillando con la luz como gotas de vidrio vivo. Los científicos yacían muertos en la cabina. Solo unos pocos permanecían, inmóviles, con los ojos fijos en él. Señor capitán, estamos a punto de... La voz no pudo terminar la frase. Schneider giró y tomó el micro de radio.
Señal distorsionada, ondas intermitentes. Golpeó el código Morse, carácter por carácter, manteniendo un ritmo constante, tratando de mantener la calma. Eso es. Luego una pausa. Continuó golpeando. Tau. Barco, susurró. Salva este barco. Pero nadie respondió. Solo resonaba el toc toc toc, esta vez, desde afuera. 3 golpes. Claro. Como si alguien respondiera. Snyder sonrió débilmente, con sangre en la comisura de los labios. Así que, ustedes también escuchan. El submarino se inclinó violentamente. La oscuridad devoró todo. Otro oficial corrió. Capitán, debemos abandonar el barco. Snyder negó con la cabeza, aferrándose al cuaderno, y señaló el tablero de control. No. Debo registrar esto. Esta es la última misión. Abrió una página nueva, la escritura se alargaba como una herida. Escucho al mar llamando mi nombre. Si alguien oye estos golpes, soy yo. No es una señal de rescate, sino una disculpa. La última luz se apagó de golpe. El agua comenzó a inundar la cabina. Snyder miró una pequeña foto pegada al tablero. Un niño sonriente, con uniforme de marinero. Susurró, Eric, no hagas como tu padre. Luego puso la mano sobre la fría mesa y golpeó los últimos 3 golpes. Toc, toc, toc. Los golpes se hundieron en el agua. El submarino descendió a las profundidades. Su casco gimió como un ser agonizante. Las gotas de mercurio flotaban en el agua turbia, reflejando un pálido resplandor plateado, como las almas de aquellos que nunca descansaron. Cuando la presión aplastó todo, el metal se fragmentó y los últimos golpes resonaron, prolongados, lejanos, como una confesión atrapada entre 2 mundos. Décadas después, bajo el hielo, esos 3 golpes aún resonaban, lentos, graves, persistentes. Nadie recordaba a Snyder, pero el sonido permanecía, repitiéndose en silencio como el latido de un padre no perdonado. Y sobre la superficie del mar, Elena, quien escuchaba, no sabía que, dentro de esa cabina, él había enviado su último golpe a su hijo. Ella solo sabía. Cada vez que la señal del sonar resonaba, su corazón se apretaba al compás de los 3 golpes. Toc, toc, toc. El mar del norte en febrero era como un espejo gris. El viento traía sal y hielo, cortando la piel como miles de hojas de cuchillo. El barco de investigación Aegir estaba solo en esas aguas tan frías que hasta el sonido parecía aplastado. Elena estaba junto a la ventana del puente de mando, con ojeras por haber pasado 3 noches en vela. Desde que detectaron la señal Morse extraña, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba 3 golpes graves, toc, 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 provenientes de un lugar muy lejano, como un eco desde el fondo del tiempo. Esta mañana, el equipo técnico le envió nuevos datos. Los sensores del fondo mostraban que material metálico se estaba filtrando alrededor del casco del U-864. Pequeñas burbujas, de apenas unos milímetros, ascendían siguiendo trayectorias helicoidales, como si alguien las controlara. Ella observó la señal en la pantalla. Esas burbujas no solo reflejaban el sonar, sino que emitían impulsos eléctricos débiles, rítmicos, como un latido. Una extraña cadena de vida proveniente de algo que había muerto hace 80 años. Elena encendió el analizador de espectro, combinando los datos. La curva mostraba claramente, mercurio puro, el metal tóxico que el U-864 transportaba, 65 toneladas, destinadas a Japón. Debería estar quieto dentro del barco, pero ahora se filtraba al mar, lenta y fría, como recuerdos que se disuelven en el agua. Prendió el micrófono y habló con el equipo de buzos noruegos bajo la cubierta. Ajusten los sensores magnéticos. Concéntrense en el lado izquierdo del casco. Allí hay fenómenos eléctricos. Su voz estaba ronca, pero firme. Desde abajo, la radio respondió. Entendido. Hay algo extraño. Parece vapor, pero no se disuelve. Elena mordió su labio. No lo toquen. Grábenlo y traigan muestras. Miró la pantalla. La imagen de la cámara se volvía turbia a medida que los buzos se acercaban al casco. Los rayos blancos atravesaban el polvo metálico suspendido, brillando como nieve plateada en gravedad cero. Entre la masa negra del submarino, pequeñas burbujas escapaban, ondulando como humo vivo. Lo veo, murmuró un buzo, temblando. Dios, brilla. Elena contuvo la respiración. En la pantalla, las gotas de mercurio se agrupaban en racimos luminosos,
oscilando rítmicamente. A veces, entre el ruido de las olas, un sonido muy débil se escuchaba. Toc, toc, toc. recordó el diario del capitán Snyder. Escuché los golpes del casco, constantes como un latido. ¿Lo escuchan?, preguntó. Sí, respondió una voz. Pero, no viene del submarino. Está a nuestro alrededor. De repente, un grito agrietó las ondas. Informe. Div2, note à cercle. La señal se cortó. La pantalla de video se llenó de estática blanca. Diver 2. Responde ahora. Gritó Elena. No hubo respuesta, solo crujidos. Tras unos segundos, la voz de Diver 3 tembló. Lo veo, flotando junto al casco, pero la máscara está empañada. No puedo ver su rostro. Rápidamente tiraron del cable. Cuando Diver 2 fue izado, aún respiraba, pero sus ojos estaban abiertos, fijos, y sus manos apretaban algo. Elena se arrodilló junto a la camilla. En sus manos había un pequeño fragmento de metal, curvado, como parte del borde del tablero de control. Tenía 3 hendiduras circulares, alineadas, como las marcas de los golpes. Murmuró. Por la noche, Elena estaba sola en el laboratorio. El fragmento de metal sobre la mesa de acero. Lo iluminó con un láser, reflejaba una extraña luz plateada. De repente, la pantalla del medidor parpadeó. Aunque nadie lo tocaba, el metal emitía un débil flujo eléctrico, oscilando en ciclos. Observó con atención y reconoció, el ciclo era código Morse. Sus manos temblaron mientras introducía la secuencia en el decodificador. Apareció la frase, «Dile a él». Se apoyó en la pared, el corazón golpeándole con fuerza. ¿Quién es él? La pregunta retumbaba en su cabeza, sin respuesta. En ese momento, fuera de la ventana, el viento soplaba fuerte. El mar oscuro rompía con espuma blanca. Sintió que alguien la observaba. Giró, nadie. Pero en el espejo, detrás de ella, se reflejaba la figura de un hombre con uniforme alemán, difuso como vapor. Elena se volteó de golpe. Vacío. Nada. Solo la fría habitación. Miró al suelo. Allí había 3 gotas de agua plateada, rodando lentamente como sangre metálica. Esa noche, soñó. En su sueño, caminaba por el pasillo inundado de un submarino. Las paredes cubiertas de óxido metálico, y cada paso resonaba como si pisara el tiempo. El aire pesado olía a hierro y mercurio. Al final del pasillo, luces rojas parpadeaban. Se acercó y vio a un hombre sentado frente al tablero de control. Vestía un viejo uniforme alemán, con insignias navales en los hombros. No se volvió, pero su voz grave resonó en la cabina, como a través del agua. Sagayam, dit a él. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre giró lentamente la cabeza. Su rostro se desdibujaba en la luz plateada, ojos profundos, pero en ese instante Elena reconoció, era idéntico al del archivo naval que había visto, capitán Wilhelm Schneider. Extendió la mano. En la palma, 3 hendiduras circulares, como marcas de golpes de metal. Luego puso el dedo índice sobre sus labios, señal de silencio. Un estruendo resonó desde algún lugar. El agua se precipitó. La luz se apagó. Intentó gritar, pero no salió sonido. Antes de sumergirse en la oscuridad, escuchó claramente 3 golpes, lentos, pesados, constantes. Toc, toc, toc. Elena se despertó jadeando. El laboratorio oscuro solo escuchaba la lluvia golpear el cristal. Se sentó un largo rato para recuperar el aliento. Miró la mesa. El analizador seguía funcionando, mostrando en pantalla repetidamente. Dile a él. Nadie había escrito nada. La máquina no estaba conectada a la red. Corrió a desconectar el cable, pero la frase permaneció iluminada sobre fondo negro. Entonces los caracteres comenzaron a deformarse, encogerse y reorganizarse en una nueva línea. Él está aquí. Las luces del laboratorio se apagaron. En la oscuridad, Elena oyó gotas de metal cayendo en algún rincón. Cada golpe lento y preciso, como alguien golpeando un casco. Se volvió hacia allí. En el suelo, un charco de plata se expandía en círculos. En el centro, burbujas emergían, explotaban y luego volvían a subir. Susurró. Schneider. Las burbujas explotaron con fuerza, lanzando diminutos destellos, y por un instante vio claramente al hombre en uniforme, en el espejo, sonriendo suavemente, una sonrisa dolorosa y tierna. A la mañana siguiente,
Los colegas encontraron a Elena desplomada sobre la mesa, viva, pero con las manos apretando 3 gotas de mercurio solidificado en forma de esfera. El médico dijo que eran quemaduras químicas por frío, inexplicables porque nunca había salido de la sala cerrada. Elena despertó, los ojos nublados por el cansancio. Preguntó primero al jefe de ingenieros: ¿Dónde están los datos de anoche? Ya los revisamos, dijo él. No hay señales más allá del viento. Pero, vaciló. Al final, se escuchó a alguien hablar en alemán, como llamándola por su nombre. Elena miró el mar a través del cristal empañado. El agua seguía subiendo, tranquila, pero en lo profundo, el mercurio seguía filtrándose, reflejando la luz como recuerdos que no se disuelven. Pensó que quizás cada gota de metal llevaba un fragmento de alma, y cuando se encontraban, comenzaban a hablar. Dile a él. La frase se repetía en su mente como una oración. Susurró. Lo diré. Pero primero debo encontrar quién es él. Punto. Afuera, la lluvia caía más intensa. El mar volvió a golpear el casco de la Ejir con 3 golpes, suaves pero claros, como una respuesta desde el mundo profundo. Toc, toc, toc. La tormenta había pasado 2 días antes, pero el mar seguía cansado, como un ser que se recupera de un calambre. Elena estaba en el laboratorio, el cabello recogido apresuradamente, ojeras profundas. Reprodujo de nuevo la grabación de la noche anterior, el mercurio chisporroteando, impulsos eléctricos separados resonando, puntos y rayas formando código Morse. Siempre terminaba con la frase, dile a él. No entendía, pero intuyó que no era una señal aleatoria. Alguien trataba de comunicar algo, en el lenguaje del pasado. Elena guardó la grabación en un disco duro y se la envió a alguien. Karl Meyer, especialista naval jubilado, viviendo en Hamburgo. Había servido en la descodificación de señales alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial. Solo adjuntó una breve nota. ¿Podría ayudarme a traducir este código Morse? Parece muy similar a señales de la Kriegsmarine. 3 días después recibió respuesta. Su voz por teléfono temblaba, grave y cansada. Dice que esta señal fue emitida en Noruega. ¿Dónde exactamente? En las coordenadas del U-864. Silencio. Luego un largo suspiro. Envíame toda la grabación. Necesito verla, no oírla con mis propios oídos. Al caer la tarde, Elena partió hacia Hamburgo. La casa de Karl estaba junto al río Elba, paredes viejas cubiertas de musgo. El hombre abrió la puerta, delgado, espalda ligeramente encorvada, ojos opacos pero extrañamente brillantes. La habitación estaba llena de papeles, mapas navales y radios antiguas. En una esquina, un equipo para grabar Morse que, según él, había estado dormido desde 1945. Elena conectó el disco. Al sonar, Karl se detuvo. Los puntos y rayas eran uniformes, lentos, cálidos de manera extraña. Cerró los ojos, moviendo los labios siguiendo el ritmo. Tras unos minutos, abrió los ojos y miró a Elena, voz temblorosa. ¿Sabe usted a quién pertenece este código? Elena negó. Era el código personal de un oficial al mando, uno que descifré hace casi 80 años. Wilhelm Schneider. El aire se volvió denso en la habitación. Elena murmuró. Lo conoció. Karl miró al vacío, ojos perdidos. Yo descifraba las señales personales de los oficiales. Cada uno podía elegir una secuencia Morse para enviar cartas a casa. Schneider siempre usaba esta. Lo recuerdo porque era diferente. No militar. Llevaba el ritmo de un hombre solitario. Se detuvo, encendió un cigarrillo, mano temblorosa. En su última carta a su esposa, escribió solo una línea en Morse, ICH will nach Hause. Elena tradujo lentamente. Quiero volver a casa. Carla sintió, lágrimas en su barba gris. Nunca volvió. Dijeron que el barco se hundió, nadie sobrevivió. Pero si aún puede oír esta señal, quizá algo de él sigue sin descansar. La habitación se llenó de la tenue luz dorada del atardecer. El viento movía los mapas antiguos. Karl sacó de un cajón un viejo expediente, cubierto con tela de aceite. En la portada decía, U-864/Heim, secreto. Estos registros nunca se publicaron. Los guardé porque, miró a Elena. Una vez me salvó la vida. Elena guardó silencio. Karl explicó, en 1944,
siendo oficial de señales en práctica, cometió un error que casi delata un submarino amigo. Schneider no lo reportó, silenciosamente corrigió la señal. Le Debo la vida. Al escuchar este código, supe de inmediato, no era la máquina, era él, golpeando desde el otro lado, pidiéndome transmitir el mensaje. Elena susurró. Si es un mensaje para la familia, ya habrán muerto. Carl negó. No necesariamente. Dile a él, no dice Ger, ella. Quizá no habla de su esposa. Podría ser su hijo. Noche. La pequeña casa solo iluminada por la lámpara sobre el mapa del Mar del Norte. Carl revisaba listas de tripulación. ¿Tenía realmente un hijo? Preguntó Elena. Carl asintió levemente. Un niño, Eric. Nacido en 1941. Si vive, tendría unos 83 años. Pero... se detuvo. Elena levantó la vista. ¿Pero qué? Carl sacó una foto en blanco y negro, tan vieja que los bordes estaban manchados. Schneider en uniforme, sosteniendo a un niño. El niño con gorro de lana, ojos brillantes, los ojos que Elena sentía haber visto antes. Lo conocí una vez, en el cuartel. Era idéntico a su padre. Pero, los ojos, extraños. Como si supieran todo de antemano. Elena lo observó largo rato, un escalofrío recorrió su espalda. La foto, le era familiar, no por haberla visto, sino por haberla soñado. En su sueño de la noche anterior, el hombre en uniforme la miró con esos mismos ojos, ojos que conocían el dolor. Susurró. Creo que lo he visto. Bajo el agua. Carl la miró, incrédulo, luego lentamente asustado. ¿Lo vio dónde? En el sueño. En la cabina. Dijo la frase, Sagesim. Carl se desplomó en la silla. Se frotó los ojos, voz ronca. Entonces él te eligió. No yo, ni nadie que lo conociera, sino tú. Elena preguntó, ¿por qué? Él respondió, despacio, porque eres la única que aún puede escuchar la señal. Y quizá, eres quien, él, necesita que reciba el mensaje. Permanecieron en silencio. El viejo reloj hacía tic-tac. El viento traía sal desde el río. Carl reprodujo la grabación otra vez. La habitación se llenó de los golpecitos dispersos. Toc, toc, toc. Frunció los labios, traduciendo al ritmo, murmurando. Se detuvo de repente, con mirada vacía. Elena preguntó, ¿qué pasa? Carl no respondió. Las lágrimas surcaban su rostro arrugado. Al final, hay una línea nueva. Nunca la había escuchado. Ya no dice, dile a él. Punto. Inhaló profundo y tradujo palabra por palabra, en voz baja, temeroso de romper el aire. Ich bin hier. Elena cerró los ojos. Estoy aquí. Al salir, el viento del río era helado. Elena se detuvo en el puente, mirando el agua negra. En sus oídos, el morse continuaba, ya no signos vacíos, sino un llamado débil, persistente, de un padre que quiere volver. Allí abajo, entre el acero oxidado y las burbujas de mercurio, quizá Wilhelm Schneider aún golpea, buscando su camino a casa. Y ahora, alguien lo ha escuchado. Toc, toc, toc. El cielo de Noruega estaba gris, y el mar parecía inquietantemente tranquilo. El viento casi había cesado. El Aegir flotaba silencioso sobre aguas donde ni las olas se atrevían a surgir, como si el océano contuviera la respiración para escuchar algo. Elena estaba en la cubierta, con ambas manos aferradas al frío pasamanos. Debajo, a 150 metros bajo la superficie, yacía el U-864, un bloque de acero muerto que contenía 65 toneladas de mercurio y 70 almas que nunca encontraron descanso. La operación de hoy era distinta a las anteriores. Llevaban sonar de alta frecuencia, cámaras térmicas y un monitor de ritmo biológico, el tipo usado para detectar ballenas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían, no buscaban solo metal, sino descubrir que se movía bajo el fondo marino. Elena se colocó los auriculares y ajustó las ondas sonoras. El sonido del mar en sus oídos ya no era uniforme. Había un fondo muy leve, bajo y largo, como la respiración de alguien bajo el acero. Reduzcan el ruido, aumenten la amplificación un 20%, ordenó. El sonido se hizo más claro. Un pulso largo, uno corto, y luego pausa, luego repetición. Cerró los ojos y contó.
Cada ciclo largo duraba exactamente 0,83 segundos. El ritmo de un corazón humano. Preparant la cámara. La voz del técnico resonó desde la bodega. En la pantalla principal, la luz de los focos iluminaba el viejo submarino. Una parte de la cubierta estaba rota, dejando ver un abismo oscuro. La cámara se acercó, el lodo y los escombros ascendían como humo. De repente, la imagen se tambaleó. Algo se movió rápidamente. Alto, posa. Dijo Elena, con el corazón acelerado. El técnico congeló la imagen. El cuadro estaba borroso, pero era evidente, dentro del puente de mando, había una figura. Una silueta difusa, inclinada, con lo que parecía un uniforme. Todos se miraron sin decir palabra. «Podría ser un reflejo», susurró un buzo. Elena no respondió. Amplió la imagen. En la oscuridad, la luz reflejaba en la máscara de un esqueleto, pero luego él giró la cabeza, mirando directamente al lente. La radio vibró con la voz de Diver 1, jadeante. «Hay movimiento dentro del submarino. No sé qué es. Me acerco». Montez en distancia. Gritó Elena. «No, lo veo claramente. Hay alguien. Está allí. Está golpeando». Toc, toc, toc. Los golpes resonaron en la sala de control, sincronizados con el sonar. Cada pulso golpeaba los huesos como un martillo, subiendo desde el fondo del océano hasta la cima de la cabeza. De repente, la señal de video se sacudió. La cámara giró caóticamente, las luces parpadearon. En los últimos 0,5 segundos, Elena vio claramente una mano cubierta de residuos blancos golpear 3 veces la ventana del submarino antes de que la pantalla se apagase. Un minuto después, Diver 1 emergió. Lo subieron a la cubierta. Su cuerpo estaba helado, temblando como si tuviera fiebre. Sus ojos abiertos de par en par, labios pálidos, respiración entrecortada. «¿Choque por presión?», preguntó el técnico. «No», pensó Elena. No era presión. Era miedo. Él levantó la cabeza, respirando entrecortadamente. «Yo lo vi. Dentro del submarino. Él golpea, me miraba y sonreía». Luego vomitó agua salada mezclada con sangre. Entre la espuma, brillaban pequeñas partículas. Mercurio. Elena retrocedió, incrédula. El médico lo llevó a la enfermería. Pero ella permaneció allí, escuchando. Desde debajo de la cubierta, a través del acero y el agua, seguía resonando un pulso. 3 golpes, uniformes y distantes. Corrió al puente y volvió a abrir el sistema de registro de sonar. La señal ya no era discontinua. Fluía como una voz que susurraba. Abrió el decodificador Morse. Los caracteres aparecieron, conectados. Eric. Elena se quedó paralizada. Eric. El nombre del hijo de Wilhelm Schneider. Miró la pantalla del sonar. El submarino yacía difuso en el fondo marino. Pero ahora, a su alrededor, decenas de puntos de luz se movían lentamente, como sombras humanas flotando en el agua. El sensor magnético alertaba. El campo eléctrico alrededor del submarino aumentaba, irradiando en espiral. El ingeniero gritó. «La energía viene desde el interior del submarino. No puede ser, está volviendo a funcionar». Elena murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. No, nunca se detuvo. Un golpe profundo resonó. El océano gimió. La señal saltó, el sonar se saturó. Desconectó la fuente, pero el sonido persistió. No provenía del equipo, sino del casco de la Aegir, justo bajo sus pies. Toc, toc, toc. 3 golpes. Lento. Claro. Desde el acero. La sala quedó en silencio. Entonces, el micro de Diver 2, aún abierto, registró respiración agitada. No es solo él, no está solo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Dentro del submarino, hay más gente. Vi luces moviéndose. Una fila, todos golpeando. Luego, la señal se cortó. Minutos después, todas las cámaras dejaron de funcionar. Solo el sonar permanecía. La señal mostraba un solo pulso, largo, constante y profundo, como la respiración de un coloso marino. Elena permaneció inmóvil, la mano sobre el cristal. Debajo, el agua parecía vibrar. Por un momento, sintió que algo se movía bajo la capa del mar. No era corriente, no eran máquinas. Era vida, o lo que alguna vez fue vida, emergiendo.
Cerró los ojos. Los 3 golpes resonaron de nuevo, pero esta vez los escuchó dentro de su pecho. Esa noche, en su cuaderno, Elena escribió: 12 de febrero. Dicen que los golpes son interferencia magnética, pero sé que es el latido del mar. Y cada vez que suena, veo más claramente la silueta de un padre, atrapado en un casco, intentando golpear para que su hijo le escuche. Creo que lo escuché. Creo que él también me escucha. Fuera de la ventana, el mar negro. Un resplandor plateado apareció bajo las olas, iluminando la sala como el reflejo de un ojo abierto. Elena alzó la vista, escuchando. Toc, toc, toc. Ya no provenía del fondo. Venía desde el interior de la Ejir. El mar esa noche ya no estaba tranquilo. Se movía lento, pesado, como si un pecho colosal respirara bajo las olas. Dentro de la Ejir, la luz de emergencia iluminaba el rostro de Elena, haciendo que sus ojos parecieran 2 espejos reflejando una luz que no pertenecía a este mundo. No sabía por qué, pero estaba segura. Los golpes bajo la cubierta ya no provenían del submarino alemán. Venían de entre 2 mundos, como el latido mismo del tiempo. Reinició el sistema de sonar. Las ondas aparecían densas, vibrando en intervalos regulares, como una voz aún no nacida. Colocó los auriculares, ajustando temblorosa la frecuencia. Un zumbido profundo emergió, y entre ese fondo grave, una voz ronca, quebrada y antigua resonó. Este es U-864. Wilhelm Schneider reportando. Elena apretó el micrófono, la respiración entrecortada. Sonor Schneider. No hubo respuesta. Solo respiración pesada, mezclándose con un sonido como agua pasando por tubos metálicos. Luego, nuevamente, ¿quién está ahí? La voz parecía atravesar capas de agua, de acero y 80 años de tiempo. Elena temblaba. Soy Elena. Puedo recibir su señal. ¿Dónde está usted? Silencio. Luego una risa ronca, mitad real, mitad etérea, como triturada por la presión del agua. Sigo aquí, donde el submarino yace, donde dormimos. En la oscuridad del pasado, Wilhelm Schneider abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. El agua fría le cubría medio cuerpo, la luz roja de emergencia parpadeaba. El aire olía a aceite y sangre. Movió la mano, aún podía sentir, pero nadie respondía. Solo quedaba el ruido de la radio. De repente, una voz femenina sonó, clara, lejana, distinta a todo lo que conocía. Sonor Schneider. Lo escucho. Se congeló. Esa voz no provenía de la Kriegsmarine. No venía por radio normal. Parecía del futuro. ¿Quién es usted? Elena. Estoy en un barco de investigación. Año 2025. Cerró los ojos, creyendo enloquecer. Pero la señal era clara. Su voz temblorosa, cálida, recordaba a la chica que había escuchado cantar en un sueño. Intento ayudarlo. Dígame, ¿dónde está en el submarino? Puente de mando. Todos se han ido. Yo aún escucho sus golpes. Elena revisó el reloj del sonar. La frecuencia coincidía perfectamente con la del sonar detectada la noche anterior. 2 momentos, 1945 y 2025, se encontraban en un único punto de sonido. En la cámara oscura, Schneider tomó el martillo de señal y golpeó 3 veces el tablero de control. Toc, toc, toc. En el Aegir, el sistema sonar se iluminó. Elena replicó los 3 golpes con los dedos sobre el micrófono. Toc, toc, toc. 80 años de distancia desaparecieron en 6 golpes. Su voz temblaba, debilitándose. ¿Has visto a Eric? Elena mordió su labio. Eric. Mi hijo. Tendrá 4 años cuando regrese. Tú, dile, sigo en camino. No pudo contener las lágrimas. Susurró como una promesa. Le diré. Lo escuché, Wilhelm. En el submarino hundido, Schneider sonrió. No sabía si soñaba o realmente había encontrado a alguien que escuchara desde el futuro. Por un instante, el océano dejó de ser tumba, y se convirtió en un gigantesco cable transmitiendo recuerdos. De repente, la señal se distorsionó. El sonido se alargó, distorsionado. Elena intentó ajustar, pero los indicadores subieron bruscamente. La pantalla mostraba, segunda fuente de emisión. Frunció el ceño.
Segunda. Un sonido nuevo resonó, más profundo, más frío, una cadena de golpes que se intercalaba con la señal de Snyder. Traducido a Morse, 3 palabras. No confíes en él. Elena se estremeció. Señor Snyder, hay alguien más allí con usted. No se han ido. Quieren que guarde silencio. Las luces del puente parpadearon. El sonar emitía ondas inusuales. Su respiración se mezclaba con docenas de respiraciones más, lentas y constantes, como decenas de personas respirando en el fondo del océano. Elena apagó el sistema, pero su voz persistía. Ahora no a través de la máquina, sino resonando por toda la sala, el acero, el agua, dentro de su mente. Eric, no tengas miedo. Tu padre sigue aquí. Se desplomó sobre la mesa, manos temblorosas. En su mente aparecía el submarino hundido, decenas de hombres en uniforme, sentados en la bodega inundada, ojos abiertos, labios moviéndose al ritmo de la señal. Toc, toc, toc. Ich will nach Hause. En ese momento, la radio secundaria se encendió. La pantalla mostró una cadena de caracteres ingresados automáticamente. Eric equals match found. Elena quedó paralizada. Los datos mostraban: Eric Wilhelm Snyder, nacido 1941, desaparecido en Noruega, 1986. 1986, el año del desastre de Chernóbil. Dejó caer los auriculares. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Acaso el hijo de Snyder también desapareció en otro desastre? ¿También causado por metal, radiación y silencio? Por eso la voz buscó llegar a ella, una ingeniera de radiación, repitiendo el ciclo de su destino. En la bodega hundida, Snyder cayó, aún con la mano sobre el equipo. Escuchaba a la chica llorar a través de la señal. Por primera vez en 80 años, vio el mar iluminado. Las gotas de mercurio a su alrededor brillaban débilmente como pequeñas almas. Golpeó 3 veces más. Toc, toc, toc. Gracias por escuchar. En el Aegir, la señal desapareció repentinamente. La pantalade sonar quedó plana. El viento marino cesó. Elena permaneció inmóvil largo rato, luego miró al agua. Entre las olas plateadas, vio reflejado su propio rostro, y en él, un instante, los ojos grises del hombre de 1945. 2 tiempos se habían tocado, no por ciencia, sino por la convicción de que los recuerdos, si son lo suficientemente fuertes, pueden atravesar el agua, el acero y la muerte. El viento cesó. El mar estaba plano como un espejo de plomo. El Aegir yacía inmóvil sobre la superficie, su casco gimiendo suavemente con cada ola. Dentro, las luces de señal roja parpadeaban como ojos cansados. El primer sonido fue un débil crec, crec, como si alguien girara el dial de una radio. Luego, ¡pum! La luz en la sala de control se apagó de golpe. Elena levantó la cabeza. Su rostro estaba iluminado por la pantalla del sonar, que parpadeaba como un pulso cardíaco. Las líneas de luz corrían caóticas, entrelazándose en una serie de puntos y rayas. Morse contuvo la respiración. Su mano recorrió el teclado, tocando suavemente la tecla de decodificación. Cada vez que presionaba, un sonido separado resonaba, constante en la sala oscura. En la pantalla apareció la frase: Ich will nicht in der Stille sterben. No quiero morir en silencio. Elena respiró agitada, con voz casi en un susurro. Snyder, ¿eres usted? No hubo respuesta. Solo un zumbido largo y profundo, como si el océano se tragara todo. De repente, una voz masculina se escuchó, ahogada, ronca, temblorosa, como emitida desde un tubo de acero. No quiero morir en silencio. Ese sonido no provenía de los auriculares. Venía de toda la sala, de las paredes, del suelo, del acero. Todo el barco hablaba con la voz de los muertos. Los ingenieros gritaron: «Corten la energía. La señal de retroalimentación es demasiado fuerte». Elena permaneció inmóvil. Miró hacia las luces del techo. Cada bombilla parpadeaba al ritmo del Morse. Luz. Oscuro. Luz. Como si alguien, en otro mundo, enviara señales con luz. Su voz tembló. «Snyder, lo escucho». Inmediatamente, todo el sistema de sonar chilló. La pantalla vibró. El manómetro en la pared comenzó a girar. La aguja roja superó el límite. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el océano apretara el barco con una mano invisible. Un crack resonó,
una lámpara del techo explotó. Chispas cayeron sobre los hombros de Elena. No se movió. Sus labios se movían al compás de las ondas eléctricas. Si no quiere morir en silencio, escucharé. Afuera, el mar espumaba. Un remolino circular se expandía, con el centro marcado por el casco del U-864. El agua giraba contra el viento, brillando débilmente, como una luna deformada. El magnetómetro chilló. La señal se deformó en un sonido casi como un pulso humano. 0,83 secondo por pulso. Exactamente como el corazón de Elena. Se sobresaltó, colocando la mano sobre su pecho. El corazón latía rápido, luego lento, luego sincronizado con el sonar. Su pulso y el pulso del mar coincidían perfectamente. El médico corrió, gritando: Elena. Está sufriendo sincronización cerebral. Detente ahora. Ella negó con la cabeza. No, no es sincronización cerebral. Es un llamado. Desde la camilla médica detrás, el buzo sobreviviente se levantó de repente. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas. Su boca se movía apenas, emitiendo un sonido como viento silbando por su garganta. Wartet. Él está esperando. Luego cayó, y el monitor cardíaco emitió un pulso. Bip, bip, exactamente sincronizado con la señal del sonar. Elena se dirigió a la esclusa de buceo. El agua goteaba desde el techo, cada gota helada. Se colocó el traje de buceo, cerró la cremallera. Cada crack, crack, resonaba claramente en el silencio. El ingeniero jefe la detuvo. ¿Qué pretendes hacer? La presión ahí abajo puede aplastarte como un huevo. Elena apretó los labios y dijo en voz baja: Él está golpeando. Debo escuchar hasta que pare. Se liberó de su mano, entró en la cámara de presión. La puerta se cerró de golpe. El clic del metal resonó como un sello sobre un alma. Afuera, todos miraban a través de la ventana circular. Elena descendió lentamente. Burbujas surgían a su alrededor, girando como miles de luciérnagas plateadas. La voz del líder del equipo sonó por radio, distorsionada. Elena, informa la señal. Ella respondió con calma: Estoy descendiendo. Profundidad, 100 metros. El agua se oscureció a su alrededor. La luz de su linterna de casco era solo un rastro amarillo en el azul oscuro. El único sonido era su respiración, constante, suave, profunda. SSSA. SSSA. A 150 metros, lo vio, el submarino U-864, casco destrozado, marco negro como costillas. Elena se acercó al puente de mando. La luz atravesó el barro, iluminando una rendija de ventana rota. Desde dentro, emanaba un resplandor plateado, no luz eléctrica ni linterna, sino reflejo de mercurio en movimiento. Colocó la mano sobre el acero. Inmediatamente, toc, un golpe resonó desde dentro, justo donde su mano tocaba. Se sobresaltó y respondió suavemente, toc. En ese instante, todo a su alrededor se detuvo. No había olas. No había respiración. Solo dos golpes, uno del vivo, otro del muerto, unidos. La voz del hombre sonó, clara detrás del cristal. Has llegado. Aquí estoy, Snyder. Abro la puerta. Déjame salir. Ella iluminó el interior. Una figura estaba de pie en la bodega inundada. No era hueso ni cadáver. Era humano de luz líquida, piel reflejando como mercurio. Cada exhalación suya formaba burbujas que se convertían en caracteres Morse y luego desaparecían. Preguntó suavemente: ¿Qué debo hacer para que descanse? La figura sonrió. Escucha hasta el final. A lo lejos, la presión aumentó repentinamente. Su manómetro giró. Las ondas sonoras rugieron, intensificándose, y todo el agua alrededor brilló en blanco cegador. En la cubierta de la Ejir, las luces de señal se apagaron. Solo quedó una serie de caracteres parpadeando en la pantalla central, apareciendo automáticamente. Decodificación. Ella escuchó. Elena no volvió a mirar el agua. Nadie escuchó su voz otra vez. Solo el toc, Toc. Toc. constante desde el fondo, como el corazón del mar hablando en lugar de ella. Elena se sumergió aún más, cada paso como adentrándose en el corazón del tiempo. El agua turbia la envolvía,
la luz de su casco de buceo cortando la neblina como rayos de plata, iluminando cada fragmento de hierro doblado, cada plancha de acero corroída. Cada viga torcida parecía el lamento congelado del océano, cada eco pesado como el latido del pasado. Vio la placa con el nombre U-864, desgastada pero suficiente para evocar los recuerdos de un submarino que alguna vez hizo honor a la guerra. El olor a mar mezclado con el óxido penetrante y el frío profundo le daban la sensación de caminar por un cementerio de metal, donde el tiempo se había detenido hace 80 años. Al entrar en el puente de mando, Elena vio que la mano de hueso aún mantenía la postura de golpear 3 veces, como un recordatorio eterno. Esa mano había manejado el timón del submarino, firmado órdenes de navegación, mantenido el ritmo de la vida y la muerte. Junto a ella, un pequeño cuaderno impermeable sobresalía, con letras ordenadas que decían: «Cuando el mar cante de nuevo, responde». Elena tocó el cuaderno, sintiendo como si tocara los recuerdos de Wilhelm Schneider, el capitán que vivió, murió y silenciosamente marcó su pulso de supervivencia sobre el metal y el mar. Cada carácter parecía resonar, llevando el aliento de los días en que el submarino navegaba, de los soldados que dormían bajo las olas y de las gotas de mercurio que brillaban en silencio como almas que aún no podían abandonar el casco. La luz de su casco atravesó el cristal roto, creando un espacio entre lo real y lo ilusorio. Entre la oscuridad del agua, la silueta del submarino se alzaba como un guerrero antiguo, majestuoso pero quebrado por el tiempo. Elena podía distinguir cada vena, cada grieta en el acero, como testigo de la historia, testigo de secretos enterrados bajo el mar profundo. Puso la mano sobre el panel de control. Inmediatamente, toc, el golpe resonó desde la mano de hueso. Ella respondió, toc. En ese instante, el tiempo pareció comprimirse. Pasado y presente se fundieron en uno. El océano estaba en silencio, pero en ese silencio, cada golpe era el latido de la historia, de quienes atravesaron la guerra, del niño que aún no conocía a su padre, de todas las almas que aún no descansaban. Elena permaneció inmóvil, los ojos siguiendo los destellos plateados del mercurio seco en la cabina. Cada golpe era un mensaje del pasado, un puente entre los vivos y los muertos, entre el mundo real y la memoria. No solo escuchaba un sonido, sino también la respiración de los años transcurridos, resonando como una epopeya en el fondo del mar, donde el metal, el mercurio y la lealtad se fusionaban en un canto heroico inmortal. Elena permaneció inmóvil, los ojos fijos en los destellos plateados del mercurio seco dentro del compartimento. Cada golpe era un mensaje del pasado, un puente entre los vivos y los muertos. No solo escuchaba el sonido, sino también la respiración de los años que habían pasado, resonando como una epopeya en el fondo del mar, donde el metal, el mercurio y la lealtad se fundían en un himno inmortal. Y entonces, ese instante se calmó. Solo quedaba el murmullo del agua y la respiración constante del tanque de oxígeno. Pero desde lo profundo, parecía percibirse un latido, una respuesta sutil, débil, como esperando que ella contestara. Elena sabía que este viaje aún no había terminado. La oscuridad en el fondo era como una enorme manta que aplastaba al mundo. En medio de ella, Elena era solo un pequeño punto de luz, flotando a la deriva en la inmensidad. La luz de su casco de buceo iluminaba cada partícula de agua suspendida, brillaban como estrellas, luego se desvanecían en la oscuridad. En los auriculares, solo quedaba una frecuencia, delgada como un hilo de plata. 0,83 segundos. Un latido. Do latido. Y entonces, toc. Ella contuvo la respiración, encendió el transmisor de mano y presionó el botón de enviar señal. Sus dedos temblaban, golpeando el código Morse, carácter por carácter. ¿Me escuchan? El sonido se propagó, como un canto dentro de un acuario de cristal. El silencio se prolongó. Luego, desde la distancia, llegó un eco, débil, intermitente, pero claro. Emoticón. Sourire. Danke. Gracias. Ella levantó la cabeza. Entre las aguas negras y plateadas, una luz se extendía desde el casco del U-864. No era brillante, respiraba. Cada pulso de luz se debilitaba, como el último calor de un ser humano. Elena acercó el oído al casco y susurró. «Te escucho, Schneider». Un zumbido leve respondió. Luego, todos los relojes de presión en su muñeca vibraron intensamente. La aguja roja superó el límite de alerta, girando en círculos. El aire en el regulador se comprimió. Ella tuvo que esforzarse para inhalar. El mercurio del casco se fragmentó en miles de pequeñas gotas plateadas, flotando a su alrededor, lentamente,
como un ejército de almas sin peso. Cada gota reflejaba su rostro, cientos de elanes, todas sonriendo. Sus ojos se humedecieron, sin saber si era por agua o lágrimas. A través del cristal, vio la figura de un hombre con uniforme alemán frente a ella, la mano sobre el pecho en saludo naval. Su luz transparente se fundió con el mercurio, desvaneciéndose lentamente. Ella levantó la mano, tocando el vacío. Su mano atravesó la luz, el agua, incluso el tiempo. «¿Puedes irte?». No hubo respuesta. Solo una hilera de pequeñas burbujas plateadas ascendiendo, estallando al ritmo toc, Toc, toc. como un agradecimiento enviado por los dedos a través del océano. En el Aegir, el radar detectó una señal extraña. La presión alrededor del casco del barco aumentó repentinamente, luego cayó a cero en 30 segundos, un fenómeno jamás registrado en la historia de la oceanografía. «Ella lo logró», murmuró el ingeniero jefe, apretando el control. Pero nadie respondió, porque la comunicación de Elena estaba silenciosa. En el fondo marino, ella seguía flotando. Las burbujas alrededor se evaporaban en una niebla plateada, cubriendo su cuerpo como un manto de luz. Ella sonrió bajo el casco, susurrando muy suavemente, pero todo el océano la escuchó. «Te escucho». La pantalla sonar del barco parpadeó una última vez, mostrando datos automáticos. Signal closed. Channel 0.83 terminated. Al día siguiente, el equipo de búsqueda no encontró el cuerpo de Elena. Solo un objeto flotaba en la superficie, el micrófono transmisor, dentro registrando la última señal. Al abrirlo, solo había una palabra, repetida sin cesar. Danke, danke. Esa voz ya no era completamente masculina, ni totalmente femenina. Era la voz del mar. La voz de los recuerdos que fueron escuchados. 7 días. El mar no devolvió nada más que niebla y silencio. El Aegir flotaba entre aguas frías como si el tiempo se hubiera detenido. La antena rota, la radio solo emitía un crujido intermitente, como alguien intentando hablar en un sueño profundo. El equipo de rescate llegó. Escanearon toda la zona con sonar, los resultados estaban vacíos, excepto por un pequeño objeto esférico, flotando a 30 metros de profundidad. Al levantarlo, reconocieron el casco de buceo de Elena. El cristal delantero estaba agrietado, con algunas gotas de agua plateada dentro, brillando bajo el sol de la mañana. En el casco encontraron una tarjeta de memoria envuelta en bolsa de nylon, fijada con cinta adhesiva a la ranura técnica. Al abrirla, contenía un único archivo. Log 083.wave. La sala de análisis estaba en silencio. Todos con auriculares, la luz amarilla débil. El ingeniero jefe abrió el archivo. Al principio, solo se oía el oleaje, distante, uniforme, pesado. Luego, un sonido tenue resonó, como alguien golpeando suavemente la punta de un bolígrafo contra metal. Toc, toc, toc. Después apareció una voz. No era clara si masculina o femenina, joven o anciana, un timbre sumergido en agua. No despierten a nosotros. Cada palabra alargada, distorsionada, fusionada con un zumbido. Un técnico adelantó lentamente, aumentando la frecuencia. Las ondas sonoras se mostraban en pantalla como trazos de latido plano. En el medio del archivo, apareció un breve morse. Stay. Dentro de la cabina, nadie habló. Solo el sonido se repetía. Cada vez que se reproducía, las ondas del sensor vibraban ligeramente, como una fuente invisible justo bajo el casco del barco. El ingeniero jefe murmuró: «No puede ser. Hemos apagado todos los emisores». Pero el detector magnético seguía parpadeando, apuntando al sur, la coordenada exacta del U-864. Proyectaron el mapa sonar en la pantalla grande. Apareció un trazo delgado como un hilo. Se movía, muy lentamente, casi reptando por el fondo marino. Podría ser un flujo magnético. No. Se mueve en curva, como un submarino. Todos se miraron. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. El coordinador dio la orden. Emitir señal de advertencia. Un ping sonó, grave y profundo. El sonar respondió a los 2 segundos. Pero la respuesta no era un eco. Era una contestación. Toc, toc, toc. 3 golpes. El pulso del mercurio. El latido del corazón que alguna vez descansó en las profundidades. Esa noche, el mar brilló en plata.
Los operadores dijeron haber visto una sombra gigantesca pasando bajo el Aegir, sin emitir sonido alguno. Su forma, idéntica a un submarino. El joven técnico que había ralentizado el audio escribió en el informe una frase corta. Creo que el U-864 ya no descansa en paz. Luego agregó, con letra temblorosa. O tal vez, lo hemos despertado. En el centro de análisis, la pantalla sonar seguía brillando. Apareció un nuevo mensaje, traducido automáticamente desde la señal Morse. Antes queríamos escuchar. Ahora, por favor, no escuchen más. Y entonces, todas las luces de la sala se apagaron. Han pasado muchos años desde que el Aegir perdió señal. El mar de Noruega seguía igual, frío, sombrío y nunca realmente en calma. Se decía que cada vez que una tormenta surgía del norte, las aguas alrededor del U-864 cambiaban de color. Primero azul oscuro, luego lentamente plateadas, como si un enorme lago de mercurio emergiera del fondo. Desde el aire, los pilotos lo llamaban la luna bajo el mar. Los pescadores locales le daban otro nombre. Lago de la Noche. Decían que si lanzabas una piedra allí, no escucharías el chapoteo. Solo un eco metálico, fino y prolongado, como si la superficie fuera un espejo de acero. Y si escuchabas atentamente, se oían 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Científicos llegaron con equipos, medidores, drones submarinos. Decían, este resplandor no puede ser natural. Parece haber una débil fuente eléctrica, desde el fondo. Pero nadie se atrevía a sumergirse más de 200 metros. La presión allí no solo aplasta el acero, también interfiere con la memoria humana. Un buzo que bajó intentó regresar, pero olvidó incluso su nombre. Solo recordaba una frase, repetida durante meses. Nous los de Pierre. Ese invierno, una gran tormenta barrió la región de Kin. Los habitantes de la costa vieron un resplandor extraño extendiéndose, plateado, azul, luego blanco como nieve en llamas. Toda la superficie parecía brillar desde dentro. En el viento, se oyeron 3 golpes. Luego, un sonido lejano, vago, como un canto. Te escucho. Nadie sabía si era el viento, las olas, o la voz de Elena resonando desde algún otro lugar. La narración volvió al presente, profunda, cálida y ligeramente melancólica, como alguien leyendo un testamento. En lo más profundo del océano, no existe el silencio absoluto. Solo hay historias, aún no contadas. En la pantalla final, la audiencia solo veía una escena. Mar negro, lluvia inclinada, y en el centro, un rastro de luz plateada extendiéndose, desvaneciéndose en la oscuridad. Entre las olas, se percibía una señal Morse débil, intermitente, hasta detenerse por completo. El último carácter era un espacio en blanco. Si todavía estás escuchando esta historia, quédate un poco más. Tal vez, allá afuera, en algún lugar entre la negra agua, alguien sigue golpeando 3 veces el acero, esperando que alguien lo escuche. No te vayas. Apoya el canal, para que cada vez que la historia resuene, los recuerdos de esas almas vivan un segundo más en la memoria de los humanos. Porque a veces, lo único que ayuda al pasado a descansar en paz, es que alguien se tome el tiempo de escucharlo.